Ok, bien. Vamos a entrar de una vez a qué es la semiótica social multimodal. Que eso es como lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta en un curso de análisis de textos multimodales. Si ustedes revisan la bibliografía, si por alguna razón filosófica se cuestionan y empiezan a buscar bibliografía sobre análisis multimodal, van a encontrar en términos generales dos vertientes de estudio. Hay una primera rama que la denominan semiótica social o discurso multimodal, cuyos exponentes más destacados son Kress y Van Leeuwen, y hay otra rama que se llama semiótica social multimodal, que es como la más reciente, por los mismos autores. Y ya lo veremos dentro de esta idea de la semiótica social, enlazada con ella, se gesta el concepto de multimodalidad que trabajamos en el curso. Esta bibliografía enfatiza dos aspectos súper importantes que son como nuestro punto de partida en el curso. Tenemos que diferenciar teóricamente estas dos dimensiones. Por un lado, la semiótica social, por un lado, la semiótica social es la rama, la dimensión que explica la creación de significados a partir del uso de ciertos recursos semióticos. Por otro lado, la multimodalidad, como su nombre lo indica, lo que enfatiza son los modos de multimodal, los modos y los medios mediante los cuales esta creación de significados tiene lugar. Son dos perspectivas que teóricamente pues tenemos que diferenciar, pero en la práctica, ya lo vamos a ver, están entrelazadas. Ahora, vamos a ver entonces, vamos a ocuparnos primero de la semiótica social. La semiótica social analiza desde una perspectiva muy general los procesos de comunicación y de representación en las prácticas sociales. Y para la semiótica social, la creación de significados, y esta palabra es clave, la van a encontrar en la lectura, en todo lo que vamos a leer en el curso, la creación de significados es un proceso social por tres motivos principales. En primer lugar, porque nosotros tenemos interacciones comunicativas a lo interno de grupos socioculturales. En segundo lugar, porque los recursos de los que disponemos nosotros como hablantes y como usuarios se modelan en sociedad. Y en tercer lugar, porque nosotros tenemos usos muy regulares de estos recursos en la sociedad. Tendemos a tener patrones de uso socialmente aceptados, convenciones sociales. Inevitablemente, el proceso de creación de significados es entonces un proceso social. Y tenemos que entenderlo también desde esta perspectiva en cuanto a que el uso social crea los significados y también la creación de los significados alimenta. Este proceso creativo también alimenta, es capaz de innovar en los usos sociales. Entonces tenemos dos dimensiones que se van complementando, se van realimentando. Ahora, la semiótica es social porque los significados, y esto es clave, proceden de su realización social. Chicos y chicas, nosotros no entendemos un significado aislado o porque es lo que a mí me da la gana, porque es lo que yo pensé. Inevitablemente, al ser seres sociales, nosotros interpretamos los significados en relación con el entorno que nos ha enseñado esta significación, este sentido. Entonces, no podemos desligar el significado de esa realización social, del entorno social y de las interacciones en donde se sitúa. Y por lo tanto, es primordial para la semiótica social analizar de manera contextualizada la situación comunicativa en la que se emplean estos recursos. No podemos desligar el significado. Ahora, tenemos la semiótica social, vamos con la multimodalidad. La multimodalidad subraya dentro de toda esta mirada panorámica que la creación de significados ocurre a través de múltiples modos semióticos.
Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero esto parecería, o sea, parece una obviedad, parece como descubrir el agua tibia, como decir que, por supuesto que nosotros nos comunicamos por otras modalidades que son distintas de la lengua, es obvio. Y aún así, los estudios del discurso y la misma lingüística no consideraba esas otras modalidades como parte de los procesos de comunicación y representación, pese a que parece ser una verdad obvia. ¿Sí? Entonces, la multimodalidad es esta corriente que viene a advertir, y este verbo es preciso, advertir, a llamar la atención sobre la presencia de estos múltiples recursos de creación de significados, tanto en productos textuales, productos semióticos, como en los eventos y en las prácticas sociales. Y me refiero al verbo advertir porque, como les mencionaba, es una obviedad. Es tan obvio que nadie lo había señalado. Es tan obvio decir que nosotros no solo nos comunicamos a partir de la lengua. Entonces, no es que la multimodalidad descubra que existan otros recursos semióticos, es que llama la atención sobre ellos. Por lo tanto, la multimodalidad se enfoca en los textos multimodales, es decir, que están compuestos por diversos modos, en estos modos que los componen y en los medios en los cuales se materializan. Por lo tanto, ya casi lo vamos a entender de manera articulada. La multimodalidad ofrece una orientación de análisis más formal, porque se detiene en el significante, en el modo, que se utiliza para construir un texto. Ahora, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros articulamos multimodalidad con semiótica social? Claro, ahí se expande, por supuesto que se expande el alcance de ambas ramas. Cuando nosotros combinamos estas dos dimensiones, caemos en una nueva concepción de texto. Ahora el texto deja de vincularse al ámbito puramente del análisis del discurso. Imagino que ustedes tuvieron que haber llevado el curso de análisis del discurso donde se veían los tipos de texto. Repasemos, digamos, análisis del discurso en su forma más elemental era caracterizar los tipos de texto que nosotros tenemos en interacciones comunicativas, como muy lingüístico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros combinamos semiótica social con multimodalidad, lo primero que hacemos es desligar del ámbito discursivo la noción de texto y entenderlo ahora como una práctica social. Entonces, un texto multimodal realmente puede ser cualquier tipo de fenómeno sociocultural cuyos significados se realizan mediante la articulación de dos o más modos semióticos. Literal, cualquier texto. Entonces, en este caso, yo podría, por ejemplo, analizar una performance o una improvisación, digamos, de calle, ¿verdad? Un espectáculo como un texto multimodal, porque realmente es un fenómeno que integra, que crea significados a partir de la articulación de diversos modos. Esta definición entonces nos permite conservar aquellos textos que nosotros entendemos en términos más convencionales como un artículo científico, como una tesis, claramente, porque en un artículo científico podemos incluir figuras, en una tesis podemos incluir tablas y figuras también. Claro, nos permite conservar estos textos convencionales dentro de esta definición, pero también ampliarla para englobar nuevas formas de interacción humana que antes no podían ser analizadas, pensémoslo desde los estudios de la lingüística, en términos generales de la comunicación, porque ni siquiera la semiótica como cuando nació era así. Entonces, se amplía para incorporar ahora prácticas humanas, prácticas sociales, productos y eventos. Y por otro lado, gracias a esta unión, nosotros llegamos al concepto de modo. Y este es un punto de partida importantísimo. Los modos, vamos a ver, un modo se refiere a un sistema de creación de significados. Es un recurso que me permite a mí comunicar un significado y que se ajusta a mis necesidades, a las prácticas sociales de las distintas comunidades. Nosotros, los grupos culturales, nosotros organizamos
determinamos cuáles son estos modos. Que hasta ahora pasan muchos carros. ¿Se me está escuchando bien o se me escucha muy bajito? Se la escucha bien, profe. Ok, súper. Entonces, ¿cómo salen los modos? Los modos nacen porque nosotros tenemos una sustancia material que empezamos a utilizar repetidamente hasta convertirla en un recurso de significación. Por ejemplo, el color. Digamos, el color existe en la naturaleza, ¿verdad? O sea, ustedes salen y ven una flor de colores, o sea, el color existe, el color está, el color nosotros lo podemos ver materializado. Nosotros, los grupos culturales, entonces, toman esta sustancia material y la empiezan a modelar atribuyéndole ciertos significados. Y entonces el color de pronto en nuestras sociedades contemporáneas tan complejas, ya ahora es capaz de comunicar significados súper específicos a tal punto de tener, por ejemplo, una psicología del color. Pero el color existía previamente antes de que existiera su psicología. Es decir, el color existe en el mundo. Yo veo allá afuera, veo verde, digamos, y nosotras las culturas modelamos estos recursos materiales que tenemos, estos medios, los vamos organizando, modelando, amasando hasta convertirlos en modos, es decir, en sistemas de creación de significados. Y con el color, o sea, con el color es muy claro, ahora todo se rige como por el color, tenemos psicología de color. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos diferentes modos tiene dos implicaciones importantes. Número uno, que los significados se van a elaborar de forma distinta según el modo de representación que los articula. Que yo les exprese a ustedes en este momento, por ejemplo, yo estoy muy enojada porque ahora no sé, alguien se me atravesó en el pasillo, estoy súper enojada. Es muy distinto que yo exprese este significado a través de la lengua oral a que yo venga y les haga con un dibujo en un cuaderno, dibujo una cosa con témperas rojas y negras y unas líneas. Estoy tratando de comunicar ira, pensemos en el contenido proposicional de la ira, lo estoy tratando de comunicar, sin embargo, según el modo de representación, este significado se va a elaborar de forma distinta. No son iguales, ni me los van a interpretar de la misma manera. Y en segundo lugar, los significados lingüísticos típicos elaborados mediante el habla o la escritura, en realidad coexisten, están entrelazados con muchos otros significados que están en diversos modos en un contexto comunicativo. Y esa interacción en sí misma produce significado. Entonces, si yo les vengo a decir, yo estoy súper enojada porque se me atravesó alguien en el pasillo y vengo haciéndoles caras, evidentemente, la ira se va a modelar y se va a entrelazar con toda la gestualidad y la mímica, digamos, el drama que yo les vengo a hacer de la situación. Siempre, de nuevo, esto parecería una obviedad, pero es que nosotros nos comunicamos así, multimodalmente. Lo que pasa es que los estudios en lingüística se habían centrado en la descripción del sistema antes de llegar a considerar los modos. Entonces, en síntesis, la multimodalidad advierte sobre la existencia de diversos modos semióticos. Sin embargo, no puede explicar por sí misma los significados que tienen estos modos. La multimodalidad me sirve a mí para decir, ok, el color también significa. Claro que significa, pero yo con la multimodalidad me quedo corta para decir cuál es el significado entonces de ese color. La multimodalidad solo puede describir los recursos semióticos, las maneras en que se interrelacionan y las decisiones que tomamos los creadores de estos mensajes. Se queda, como decía hace unas diapositivas, en un plano formal. La semiótica social es esta dimensión, la contraparte, que sí me puede explicar los significados de los modos en relación con el uso social dentro de contextos comunicativos específicos.
¿Cuáles son las necesidades que tiene un grupo cultural para representar? O sea, está esta necesidad de representación de un fenómeno, está esta necesidad de comunicación, están estos intereses por parte de las instancias creadoras de signos y por lo tanto, debido a estos intereses, creamos estos complejos multimodales con estos significados. Si lo vemos, se pueden perfectamente articular. Sí, la multimodalidad señala los recursos que se emplean en los procesos de creación de significados, llama la atención sobre los múltiples modos y estudia los potenciales de significado de cada modo en particular, así como los ensambles en que aparecen. La semiótica social, tenemos que entender, es la que explica la creación de signos y los significados. La semiótica social es la que nos aporta esta noción de prácticas sociales, de eventos sociales, la noción de semiosis, la noción de creación de significado. Y por lo tanto se ocupa de explicar estos procesos finos mediante los cuales se modela el significado, se modelan los discursos, se modelan los géneros. Si se quiere, volvemos a nuestra eterna dicotomía entre forma y significado. La multimodalidad podemos pensarla más afín hacia la forma, al componente formal, para advertir sobre los modos, y la semiótica social la podemos pensar más en el plano del significado, lo que está detrás, la sustancia. Ok, habiendo explicado estas conexiones, por eso es que más modernamente esta conexión es la que justifica el uso de la teoría semiótica social multimodal, porque en realidad los dos ámbitos se complementan perfectamente. Es decir, yo tengo la semiosis, el proceso de creación de significados. Yo no puedo crear significados sin tener con qué, sin tener los modos que realizan estos significados en las interacciones sociales. Y los modos no existen en el vacío. El color no existe porque sí. Los modos son recursos disponibles social y culturalmente para la creación de significados. Y yo, como hablante, Carol, yo no puedo decir que el azul significa esto porque a mí se me ocurre. Por lo general, nosotros tenemos ciertas convenciones de significación que se explican por nuestro empleo social. Y en segundo lugar, por lo tanto, para la semiótica social, la creación de significados, además de social, es inherentemente multimodal. Les insisto, nosotros no podemos simplemente comunicarnos, no nos comunicamos estrictamente solo con la lengua, el sistema lingüístico, ¿verdad? Nos comunicamos a partir, mediante un montón de modos disponibles en una cultura. Y la multimodalidad necesariamente tiene que ser social, porque yo les explicaba, nosotros modelamos socialmente las sustancias físicas para convertirlas en modos de representación. Y nosotros vamos modelando estos modos, los vamos transformando conforme los utilizamos. Y además, los significados existen únicamente en su realización social. ¿Vamos claros hasta acá con estas dos dimensiones? Profesora, en la diapositiva anterior era semiosis y modos, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Ok. Sí, ahora yo se las paso también. Ah, sí, sí. Ajá. Ok, bueno, asumo que todo bien. Entonces, acá, en la siguiente parte de la lectura, hacíamos una revisión de ciertos estudios sobre la multimodalidad en contextos escolares. Y aquí voy a hacer ¿cómo se dice esto? Como una aclaración. La semiótica social y los estudios de multimodalidad realmente ya no son tan nuevos. Tienen por lo menos unos 30, tal vez un poquito más de años de ya estar circulando. ¿Por qué? Si este curso es de análisis multimodal en general, empezamos con
estudios de multimodalidad en el contexto educativo. Y no es, por favor, porque a mí estas cosas hasta vergüenza me dan, no es porque yo haya escrito el texto, porque yo tenía un profesor al que admiro muchísimo, que nos ponía a leer sus propios artículos. No es para nada por esa razón, es porque los estudios de multimodalidad surgieron terriblemente enlazados con las nuevas tecnologías, con las TIC. Fueron un grupo de académicos ingleses, australianos, personas que se preocuparon por los alcances de las nuevas tecnologías y su impacto en la educación. Y que empezaron a notar que, dadas las nuevas posibilidades tecnológicas, los procesos de representación del significado y de comunicación no iban a mantenerse en el plano del sistema lingüístico. Más bien iban a empezar a complejizarse hasta el punto en que ustedes ahorita, ¿verdad? En 2025, vean las formas tan complejas, los ensambles comunicativos tan complejos que nosotros encontramos, por ejemplo, en redes sociales o en prensa o en YouTube, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho ha cambiado de cómo estudiaban las personas hace 30, hace 20, 30, 40, 50 años. Mucho ha cambiado. Entonces, los estudios en multimodalidad surgen de esta preocupación educativa, de que está cambiando la tecnología, están cambiando los procesos educativos y por lo tanto también va a cambiar en general el mundo, ¿verdad? Que es que todo pasa por la educación. Entonces empiezan a surgir cualquier cantidad de estudios y de libros y de manuales que tenían que ver con estas alfabetizaciones en la era digital. Y todo eso, ya desde ahí, todo es como usted, todo esto de lo multimedia, todo mediado por computadoras, todo tiene que ver de alguna manera con la multimodalidad. Entonces, así encontramos que la multimodalidad está enlazada, nace, ¿verdad? Muy vinculada a estudios de alfabetización y de escolarización en por lo menos 5 vertientes distintas. Hay un grupo de estudios que tiene que ver con la multimodalidad y las alfabetizaciones múltiples. Otro grupo de estudios que se preocupan por formar al personal docente para una enseñanza multimodal. Otro grupo muy robusto de investigaciones que analizan interacciones de aula desde una perspectiva multimodal. Muchos estudios chilenos, mexicanos y en Argentina. Enseñanza multimodal de la escritura, porque recordemos que la escritura antes era estrictamente como en papel, ¿verdad? Impreso. Pero en el momento en el que las computadoras se hacen, son accesibles para todas las personas, nuestros procesos de escritura empiezan a estar mediados por los alcances de la computadora, de la tecnología. Entonces también tiene mucho que ver con lo multimodal. Y multimodalidad y enseñanza de la literatura. Para las personas que también les interesa la literatura, evidentemente, o sea, ahora hay muchos cuestionamientos sobre en general las formas artísticas, digamos, como el arte y las letras, con todo lo que tiene que ver tecnologías e inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, tenemos este primer grupo de estudios sobre multimodalidad y alfabetizaciones múltiples que en términos generales nos ofrece tres grandes aportes. Establecen que la producción del conocimiento ha evolucionado hacia una comprensión, representación multimodal, lo que implica que nosotros como personas tenemos cada vez más que estar versados en el uso de diferentes modos para la producción de conocimiento. A mí mis profesores no me daban las clases así. O sea, no, y eso de verdad, pensemos hace 10 años, no me daban las clases así. Y yo creo que todos podemos pensar en personas que aún no están lo suficientemente alfabetizadas en el uso de muchos recursos que tienen que ver multimodales. Este grupo de estudios establece que las TIC han cambiado la forma en que se representan y comprenden los textos y promueven nuevas formas de comunicación y aprendizaje. Y además llama la atención sobre la creciente presencia de elementos no lingüísticos en los textos. Si ustedes lo meditan, nosotros en Internet nos encontramos publicaciones que son preferentemente de imágenes,
con algún subtítulo o, sí, algún subtítulo o una nota al pie o un breve comentario o una breve descripción. Por lo tanto, eso implica transformaciones en las prácticas de alfabetización y enseñanza y nace esta necesidad de que los docentes y el estudiantado desarrollen competencias para interpretar y producir textos multimodales. En segundo lugar, tenemos formación docente para una enseñanza multimodal. A ver, este grupo de estudios busca capacitar a personas docentes en alfabetizaciones múltiples a través de distintos proyectos y consultorías que identifican que a pesar de que los profesores y las profesoras tienen acceso a la tecnología y nosotros tenemos acceso a desarrollarnos profesionalmente, nosotros nos quedamos en prácticas sumamente tradicionales. A pesar de que vivimos en una realidad sumamente multimodal, nuestros procesos educativos y nuestras prácticas siguen siendo lingüísticas, predominantemente, por una falta de experiencia con las TIC, por la dificultad para evaluar textos multimodales y las diversas metodologías. Y esto lo vamos a ver en el curso de FIO. Y además, estos estudios han generado metalenguajes de análisis multimodal, que ya vamos a ver un ejemplo en la parte práctica de hoy, metalenguajes para analizar los textos multimodales con el fin de que los docentes adapten sus estrategias. Sin embargo, es bien complicado. O sea, piensen en un sistema educativo, piensen en el MEP. O sea, es bastante complicado. Si ya la multimodalidad es en sí misma bastante compleja, trasladar estas prácticas a un entorno de aula, por ejemplo, de primaria o secundaria, exige mucho trabajo. Y cómo adaptar los metalenguajes y todo lo demás. En tercer lugar, tenemos investigaciones que analizan las interacciones de aula desde una perspectiva multimodal. Estos fueron estudios de hace alrededor de 10 años, bastante prolíferos, en donde se empezaron a desmantelar las prácticas docentes desde esta perspectiva multimodal para entender qué es lo que efectivamente están haciendo los docentes en el aula. ¿Cómo es que nos enseñan a nosotros a partir de esta integración de recursos de creación de significados? Todos estos estudios eran estudios de caso cualitativos, se identificaban los recursos semióticos utilizados por los docentes, cómo se entrelazaban y cómo construían significados. Y además, afín a lo que yo les explicaba hace un momento, la actuación de un docente se considera como un texto multimodal en sí mismo. Porque, recordemos, ya nosotros nos desligamos de la noción de texto convencional y podemos entender una práctica social llevada a cabo a través de la corporalidad como un texto multimodal. Entonces, nuestros profesores y profesoras están construyendo en tiempo real, a través de muchísimos recursos digitales, analógicos, gráficos, escritos, lingüísticos, gestuales, todo un montón de significados a partir de los cuales nosotros aprendemos el contenido curricular. En contraste con esta idea de que uno solo aprende escribiendo o memorizando incluso con un libro de texto. En cuarto lugar, tenemos estudios sobre enseñanza multimodal de la escritura. Estos estudios redefinen la escritura como un proceso que integra múltiples recursos semióticos, es decir, yo a estas alturas del siglo XXI, yo no me imagino un trabajo, digamos, yo no sé si será un gusto personal, pero yo no me imagino un trabajo a blanco y negro, no sé, me muero del aburrimiento. Estamos tan rodeados de estímulos gráficos y visuales que ahora la escritura se redefine como un proceso que como mínimo tiene hipervínculos que nos manden a otro texto, ¿verdad? Para enriquecer el contenido. Y tiene mucho que ver con la producción y difusión digital en plataformas como blogs, redes sociales y YouTube. O sea, la gente ahora ni siquiera se imagina textos, no sé, como que la gente piensa en tutoriales de entrada, ¿verdad? En la vida común y silvestre, la gente como que piensa en tutoriales o en TikToks. Entonces hay que redefinir la escritura como todo este proceso más bien multimodal y no estrictamente lingüístico. Y por lo tanto, se asignan tareas de escritura multimodal que combinan tanto el sistema lingüístico como elementos visuales y multimedia.
para representar significados a través de diferentes formatos. Y aunque estas tareas han probado aumentar la motivación del estudiantado y enriquecer la enseñanza de la escritura, algunos estudios advierten que estas formas de escritura son muy complejas y además son difíciles de trabajar en el aula. Y finalmente tenemos el grupo de estudios sobre multimodalidad y enseñanza de la literatura. Como les mencionaba, estos estudios cuestionan la visión tradicional de la literatura como el texto que nosotros vamos a comprar ahí a Librería Internacional y ya, que es un texto, de hecho, o sea, si ustedes recordarán, no sé, Librería Internacional, hace años, se me ocurre la Librería Internacional, puede ser cualquier otra, pero si ustedes lo ven, ahora las novelas o los cuentos, incluso los clásicos, para vender, tienen ilustraciones súper llamativas porque lo que vende es la imagen y no en sí mismo el texto. Lo que vende es cuán llamativo sea el recurso material, este objeto material. Entonces, la literatura empieza a vincularse con recursos multimodales y digitales. ¿Sí? Para empezar, porque se puede publicar en línea sin necesidad de publicar impreso, cosa que hace 30 años era impensable, ¿verdad? Se amplía el número de textos considerados literarios en entornos escolares para incluir textos digitales y multimodales y se diseñan propuestas educativas que integran herramientas multimedia, ejercicios de producción literaria y análisis literarios con recursos audiovisuales, incluyendo videojuegos. Entonces, en conclusión, ¿a qué llegamos con esta mirada básica, panorámica sobre la multimodalidad? Número uno, que los orígenes de la semiótica social multimodal, como les insistía, están ligados con el surgimiento de las nuevas tecnologías, el Internet y la digitalización. Y los estudios nacen muy vinculados con el análisis multimodal de discursos y contextos escolares. Y con el tiempo se han enfocado mucho en el análisis de medios de comunicación, en el análisis multimodal de los discursos que encontramos en medios de comunicación masivos o redes sociales, por ejemplo. ¿Todo claro? ¿Claro hasta acá? ¿Algún comentario? Vamos. En la lectura, perdón, en la lectura hay una parte donde hablaba de gramática visual y me llamó la atención ese término porque la verdad nunca lo había escuchado y cómo, cómo podría, en cristiano, cómo funciona eso. Y la gramática visual, vamos a ver si lo puedo compartir. Ay, vieras que me gusta mucho su blusa, yo ando una así, nos mudamos igual, ¿no ves? Como, ajá, justamente. Te voy a decir, la Ay, gramática es un libro, vamos a ver, es esta. Resulta que estos mismos señores, aquí, estos mismos señores, Kress y Van Leeuwen, en el 96 habían sacado este libro que se llama Reading Images, ¿verdad? Ellos proponían una gramática para analizar imágenes, para analizar, ¿cómo lo podría decir? Como, sí, como imágenes, digamos. Suena muy obvio, pero es como para analizar lo visual, el diseño visual. A eso es específicamente eso, lo de la gramática visual. Entonces, con esto vamos a trabajar en el ejercicio de hoy. Yo lo voy a explicar un poquito más. Obviamente, yo creo que el libro está en la biblioteca. Creo que el libro está en la biblioteca. Esto es como un clásico y hay un montón de gente que lo ha utilizado porque ellos establecieron principios muy sistemáticos y muy fáciles de aplicar para analizar imágenes. Entonces, como veremos durante el curso, hay tantas propuestas porque nosotros somos lingüistas, ¿verdad? No somos diseñadores. Entonces, aquí entra un diseñador y me podrá decir cualquier otra cosa de lo que ven ellos en la Facultad de Artes. Pero sí fue un pegue este texto porque daba herramientas para los lingüistas para analizar imágenes.
sin necesariamente nosotros tener que ser diseñadores o artistas, pensémoslo así, ¿verdad? Sin yo tener que ser artista, yo tengo herramientas teórico-metodológicas para analizar una composición visual. Pero es como muy lingüístico, ya lo vamos a ver. Denme un Perdón. segundo. Bueno, ok. Y yo lo voy a hablar desde lo que tal vez hago todos los días, ¿verdad? Que es la parte de dar clases en secundaria. Este, bueno, eh, si bien es cierto y sí, eh, como decía la lectura, ¿verdad? La comunicación no se limita al lenguaje escrito, eso es clarísimo, ¿verdad? Pero obviamente uno trabaja mucho con el lenguaje escrito a nivel escolar, ¿verdad? Se centra muchísimo, tal vez no debería ser así, y nosotros tenemos un programa que seguir. Es lamentable, pero es cierto, ¿verdad? Tenemos como que cumplirlo y y eso también, hay países que cuando entró todo lo digital se volcaron prácticamente, ¿verdad? A nosotros nos han llevado, sobre todo en colegios privados, ¿verdad? Que entró tal tecnología, vamos por ahí. Que entraron las iPads, vamos por ahí. Que entró tal cosa, todo vamos por ahí, ¿verdad? Tienen que usarlo, tienen que usarlo, tienen que hacerlo, y todos tienen que, ¿verdad? Este, hay países que entraron muy agresivamente, ¿verdad? Con la parte digital y con los años se han devuelto más bien, porque claro, se volcaron tanto hacia lo digital que luego se comenzaron a dar cuenta que lo básico los chicos no lo dominaban. Y donde me refiero a lo básico es leer y escribir. O sea, yo tengo chicos que vienen de primaria, una tecnología muy agresiva, y entonces no me escriben y no me leen. Hay palabras de 3 sílabas y ya se quedan pegados. 4 sílabas y no las leen. No leen signos de puntuación. No, claro, yo los pongo a leer en voz alta. Y entonces me doy cuenta que no lo logran. De colegio privado. No logran leer palabras grandes. No logran leer signos de puntuación. No logran leer acentuación. Ni le cuento cómo escriben, ¿verdad? Y más que llevan inglés. Entonces, además de que ya también sumémosle a que también escriben con una ortografía, ¿verdad? Que es una gramática que a veces es calco de la otra. Entonces sí tengo como esa duda, ¿verdad? En que tal vez sí hay que tener un poco de cuidado, porque, y ahora usted decía, no me imagino un texto en blanco y negro. A nosotros nos piden monografías que es completamente formal y tienen que ser en blanco y negro, ¿verdad? Más bien, y que respeten APA y que hagan esto, ellos están tan pequeños, y yo también estoy en contra en que sea todo tan formal, pero al mismo tiempo se nos pide que los metamos en ese rol a veces de formalidad, sin que exploren eh, sin que exploren lo multimodal, precisamente, ¿verdad? Es decir, o sea, si usted escribe un artículo científico, a ver, el artículo científico va en blanco y negro y súper cuadrado, porque es la Uh -huh, universidad. O sea, eso es así, yo no estoy en contra de nada de eso, por uh -huh, supuesto. Y yo entiendo perfectamente todos los alcances y las limitaciones del sistema educativo actual, porque así como usted los recibo yo de primer ingreso aquí, en uh zona rural. -huh. En zona rural de allá, de Ticabán o de Cariar, así me llegan a mí. O el técnico de Pocosí, así me llegan a mí. Entonces yo entiendo perfectamente lo que es tener ahorita en la tarde a un estudiante muerto de ansiedad porque nunca ha pasado al frente del aula y nunca ha leído en voz alta. Ahorita a las 3, digamos. Yo la entiendo perfectamente y la entiendo como docente también. Quizá para refinar lo que decía, es a que en términos generales en la cultura, los textos que ellos consumen no son necesariamente a blanco y negro. Uh-huh. Textos que ellos consumen son cada vez más visuales. Entonces, tal vez porque me faltó detallarlo y precisarlo mejor. Por eso les decía, la gente como que piensa en tutoriales. Usted le dice a alguien, mire, pero, profe, ¿cómo se saca un porcentaje? ¿Cómo se saca el porcentaje de este quiz? Llegan a preguntarme, profe, pero esta es la nota, pero di, ¿y eso cuánto es en porcentaje? A ver, Angie, mire, Angie, usted tiene que usar la regla de 3.
Y estoy segura que se va a ir a buscar un tutorial con colores y el gráfico donde le explique cómo es la regla de tres. ¿Me explico, Maricruz? O sea, Ujú. ellos van a buscar textos súper multimodales y llamativos y todo bonito, ¿verdad? Todo bonito con colores. Entonces, Ujú. ese es el punto número uno. Y el punto número dos, evidentemente el sistema lingüístico es tan maravilloso e irreemplazable en su nivel de abstracción, ¿verdad? Porque estamos hablando, o sea, nosotros meditemos. Las lenguas, los sistemas lingüísticos humanos son maravillosos para comunicar cuestiones abstractas, nociones tan abstractas para filosofar, para cuestionarse, ¿verdad? El sistema, evidentemente, Maricruz, yo no me imagino que en algún momento, no me lo puedo imaginar en este momento que el sistema lingüístico se vea desplazado. Un sistema lingüístico oral o escrito se vea desplazado por otros modos. Lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre los enlaces que tiene el sistema lingüístico con otros modos que están cada vez más presentes en la cultura, porque ahora sí tenemos las posibilidades tecnológicas para hacerlo. Ahora podemos ver colores en la pantalla sin necesidad de tener que ir a pagar a la fotocopiadora un montón por la impresión a color. Y todos lo vemos bonito aquí con colores, con azul y blanco. ¿Sí me explico? Sí, 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 completamente. porque, o sea, el sistema lingüístico, a ver, ¿cómo les explico yo todo esto con gestos y colores? O sea, el nivel de abstracción de lo que yo les estoy explicando lo tengo que representar a través de la lengua y nos implica cuántos años de escolaridad de todos los que estamos aquí. ¿Cuántos años de escolaridad? ¿Qué? 15 años de escolaridad, digamos, es un montón. Entonces yo no me imagino tampoco como que el sistema lingüístico se vaya a desplazar. Es más bien como que la gente está tratando de decir, a ver, no solo existe la lengua oral y la escritura, también nosotros comunicamos de otras maneras distintas. Sí, Ujú. ok. Entonces, para irlo aterrizando, vamos a hacer esta segunda parte que es como un ejercicio de introducción al análisis multimodal. Entonces, vamos a hacer primero una contextualización. Ya sabemos que nosotros utilizamos recursos multimodales y los combinamos dentro de un contexto sociocultural, que ahora estamos rodeados de muchos modos. O sea, llamamos la atención sobre los modos. Y entonces nos damos cuenta, notamos que nosotros transmitimos significados de una manera muy interactiva y dinámica a través de las distintas modalidades con las que tenemos contacto. Ahí. El uso de elementos visuales en el discurso escrito es un aspecto que a la multimodalidad le ha interesado mucho, especialmente en los estudios del discurso. Precisamente por eso es que sale esta gramática que decía Valeria, lo de la gramática visual, porque estos autores notaron que el texto escrito ya no venía solo con letras, sino que traía imágenes. Entonces, necesitábamos herramientas para analizar este potencial comunicativo de la imagen. Por eso los estudios multimodales y también en el curso nosotros tenemos algunas investigaciones que analizan las interrelaciones entre imagen y texto. Además, estas investigaciones, todo esto sugiere que el significado rara vez se construye únicamente mediante la lengua, ¿verdad? Y en un lenguaje impreso. Más bien, nosotros tenemos muchos elementos verbales, visuales, sonoros, que se articulan en un contexto comunicativo. Lo que vamos a hacer en este momento en la clase, es un análisis multimodal de un álbum ilustrado, según el modelo semiótico de la gramática visual que acabamos de hablar y unas categorías que yo les voy a dar hoy. Este es un ejercicio, vamos a ver cómo nos va, vamos a llevarlo paso a paso, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis multimodal hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Vamos a analizar la interacción entre la palabra y la imagen en un cuento infantil que se llama Adivina cuánto te quiero. Ya casi se los muestro. Número 1, vamos a analizar esas interacciones. Número 2, vamos a determinar las posibles motivaciones que llevaron al escritor y a la ilustradora a presentar la información visual y textual de esa manera.
¿Por qué? Porque es que lo presentaron de esa manera. Y en tercer lugar, vamos a tratar de establecer cómo se influyen estos modos semióticos y visuales, cómo influyen en la comprensión del niño. Es decir, cómo el hecho de tener imágenes y texto se relaciona con la comprensión del niño y la niña que están leyendo ese cuento. Más adelante retomamos los objetivos. Vamos a hacer esas tres cosas. Tenemos ciertas premisas teóricas para un análisis multimodal. Número uno, nuestra primera premisa. Un álbum ilustrado, piensen en los cuentos para niños, ¿verdad? Cuentos infantiles ilustrados, solo puede decodificarse si se tienen en cuenta tanto las imágenes como las palabras. Cada libro ilustrado cuenta al menos 3 historias. La historia verbal en las leyendas que vienen, la historia visual, que es las imágenes, y la tercera, que es la combinación de las dos anteriores. Tercera, aunque la palabra y la imagen se influencian mutuamente, su relación nunca es simétrica. Casi siempre, la palabra transmite ciertos significados específicos propios de sus características y la imagen comunica otros significados particulares. En los libros para niños, para primeros lectores, la ilustración suele tener más importancia que el texto, porque los niños y las niñas no saben aún leer en la mayoría de los casos o apenas están iniciando. Entonces, ellos conocen la historia a través de la voz del adulto y la imagen. ¿Verdad? Yo me voy a sentar a leer, digamos que yo tengo a mi sobrina aquí, yo voy a leer. Entonces, yo le leo las palabras y ella ve la imagen y me escucha, ¿sí? Entonces, lo que ella escucha se corrobora, se amplía o se contradice con lo que ella ve en el libro. Y en la escritura, las palabras se basan en la lógica del discurso. Esto creo que lo vamos a retomar después. Vamos a ver, esto es como todo filosófico y profundo. El sistema lingüístico corre a través del tiempo, es una secuencia a través del tiempo. Yo hablo y las palabras se suceden en una secuencia a través del tiempo. Yo hablo, la sintaxis es así, es un encadenamiento. La lengua oral es a través del tiempo, es una secuencia. En cambio, la imagen sigue la lógica del espacio y la simultaneidad. Cuando yo veo, capto como de manera global todo, muchas cosas simultáneamente. Sí, o sea, es cierto, yo voy desplazando la mirada por ciertos elementos que me llaman la atención, pero no es como en la lengua que yo escucho una palabra detrás de la otra. En la imagen yo veo todo en un espacio simultáneamente. Eso es importante. Esto ya lo vimos. Ahora, vamos a ver el cuento. Voy a dejar de compartir, voy a mostrarles. El cuento es muy bonito. Lo voy a pasar primero así como bajándolo, como haciendo scroll, pero yo se los voy a pasar. Es este cuento. Tiene muchas traducciones. Entonces, este es el cuento. Son mamá e hija, o hijo, no sé. Liebre. Es de amor, de mamá e hijo, o hija. Ahí está. Ahí termino. Entonces, este cuento. El cuento tiene una sola historia, es muy simple y es una estructura repetitiva, ya lo van a ver. Te quiero y te quiero tanto y te quiero más y te quiero más. No se hacen descripciones extensas. El relato está dominado por un narrador omnisciente en tercera persona, es un narrador tradicional, para que recordemos de filología.
La historia está situada en un tiempo indeterminado, normalmente en pasado, con un valor atemporal. La historia es como, sí, como atemporal. Y el narrador se limita a explicar qué hacen los personajes y a cederles la voz para una reproducción directa de sus palabras. El lenguaje no es tan coloquial, pero es un lenguaje cercano a niños y niñas pequeñas y no es técnico. Las estructuras son muy repetitivas, son esto de te quiero hasta aquí, te quiero hasta allá, yo te quiero más. Es muy repetitivo. El texto es breve y sencillo desde una perspectiva sintáctica, está organizado en párrafos que no superan las 4 o 5 líneas. Son dos personajes muy planos y estáticos y están construidos en torno a una sola idea. No son personajes que sufren grandes transformaciones como en un cuento, digamos, de los que leemos en literatura. No hay realmente un antagonista y el personaje principal no está peleando contra nadie. Hay un sentimiento de amor materno filial. Y en cuanto a las características gráficas, como ustedes acaban de ver, se trata de ilustraciones prácticamente a doble página y predominan muchísimo los espacios abiertos o los paisajes. En 5 casos el texto aparece abajo de la ilustración, pero por lo general lo que tenemos es el texto arriba y viene la imagen abajo. Y normalmente, como acabamos de ver en las imágenes, el impacto de lo visual es mucho mayor que la parte escrita. La parte escrita ocupa el 30% del espacio, ¿verdad? De las dobles páginas. Lo que llama la atención es realmente la cuestión visual, pensando lo que es para primeros lectores. Ahora, ¿dónde está el asunto para analizar un texto multimodal? Y aquí es donde empieza la diversión y los dolores de cabeza. Ustedes se podrán imaginar lo complejo que es analizar un texto multimodal, porque un texto multimodal, como hemos venido diciendo en las definiciones, tiene muchos modos y por lo tanto nosotros tenemos que dar cuenta de los significados de cada modo, además de cómo se integran en el conjunto. El análisis multimodal, que es apasionante porque muy, o sea, es muy, así es, la realidad así es como multimodal. Es muy apasionante, pero a la vez puede ser muy complejo. Y eso ha dado lugar a que más bien surjan muchísimas propuestas metodológicas muy diversas para acercarse a los textos. Y más bien son propuestas que poco generales, más bien son muy específicas a cada texto. Vamos a ver ciertos principios teórico-metodológicos. A ver, aquí especial atención. De acuerdo con estos señores, Kress y Van Leeuwen, ellos desarrollaron ciertas premisas, un método de análisis semiótico social de la comunicación basado en las metafunciones del lenguaje de Halliday. Entonces, según Halliday, importante esto, ¿verdad? Según Halliday, un sistema lingüístico puede comunicar al menos 3 tipos de significado. Y por lo tanto, Kress y Van Leeuwen, para explicar los significados de cada modo, tomaron esta idea de Halliday y la aplicaron a los modos. Entonces, pensemos, el color como modo. El color como modo puede comunicar al menos 3 diferentes significados, puede cumplir 3 funciones. La representacional, que consiste en representar fenómenos y entidades, es decir, acciones, estados, personas, animales, objetos. Cumple una función interpersonal, es decir, el color puede establecer relaciones entre los participantes de la situación comunicativa, entre la instancia emisora y la receptora, y tiene una función textual. El color no existe en el vacío. El color se articula con otros elementos de la composición para formar un mensaje coherente, claro y organizado. Estas 3 metafunciones son clave. Es la herramienta más fácil si alguno de ustedes va en algún momento a hacer una tesis de esto. Esto es lo básico, es lo más clave para poder explicar los significados de un modo. Sin esto nos perdemos porque es lo más básico.
No hay cómo explicar entonces qué significa. Y entonces, nosotros en el curso, en nuestro ejercicio, vamos a utilizar estas tablas para guiarnos al analizar el cuento. Para la función representacional, entonces, ustedes se van a preguntar, ya casi doy instrucciones específicas, pero ustedes observan esa página del cuento y ustedes dicen, ok, ¿sobre qué trata esta imagen? ¿Qué es lo que trata? ¿Qué es lo que está representando? ¿El qué? ¿Qué fenómenos y participantes aparecen representados? ¿Qué acciones? ¿Qué estados? ¿Qué eventos? Esa es la función representacional. Vean que está muy asociado con lo conceptual y lo dinámico. Entonces, notamos que las imágenes, y esto es de la gramática visual, notamos que las imágenes pueden comunicar al menos dos tipos de significados representacionales. Hay imágenes que son muy conceptuales, que lo que explican, lo que presentan son participantes en términos de una esencia general y atemporal. Es decir, imágenes abstractas que comunican nociones muy abstractas, conceptos, dimensiones. Y hay otro tipo de imágenes que más bien son narrativas. Son imágenes que nos expresan a participantes en movimiento, acciones en desarrollo, qué sé yo, jugando fútbol, bateando, cocinando. Son imágenes que expresan procesos de cambio o disposiciones espaciales transitorias. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar yo acá? ¿Se representan nociones abstractas, conceptos o dimensiones o se presentan acciones, acontecimientos en desarrollo, cambios, transformaciones? Y con eso podemos abordar la función representacional. Estas tienen dos tipos. Hay narrativas de acción que son a través de líneas, en eso yo les puedo ayudar, y narrativas de reacción que son a través de la mirada. Es decir, como que a nosotros nos presenten una persona de frente, entonces nos compele con la mirada. Ahora, segunda función interpersonal. La función interpersonal se refiere a las relaciones entre los participantes de la imagen, los participantes de la imagen y yo como lectora o espectadora, y entre quien hizo esa imagen, quien la elaboró, y yo como espectadora o destinataria. Y aquí tenemos que preguntarnos, ok, ustedes tienen la imagen del cuento, el cuento. Ustedes dicen, ok, ¿cómo se están relacionando la mamá liebre con la hija liebre? ¿Cómo se relacionan esos personajes representados? ¿Cómo se relacionan estas dos liebres que están acá conmigo, que soy la lectora de este texto? Y por lo tanto, ¿qué vínculos pretende establecer la ilustradora y el escritor conmigo al leer este texto? Vean que tenemos un montón de capas de análisis, un montón de capas. Y entonces, en la función interpersonal, nosotros vamos a determinar, vamos a fijarnos en estas cuatro cositas. El grado de distancia social e intimidad entre la instancia autora de la imagen y el espectador. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? A ver, si yo tengo un personaje, un participante en un primer plano, eso me sugiere una relación íntima entre el participante representado en la imagen y yo como espectadora. Claro, porque yo lo tengo de frente, ¿verdad? Como, sí, como tener algún afiche de una película, así, como un soldado viendo de frente. Entonces es una cosa de casi íntimo entre el participante representado y yo como espectadora. Un plano medio implica cierta relación social, pero ni de cerca ni de lejos. Y tomas a larga distancia, digamos que en un afiche, sí, en una publicidad o en un afiche, a mí me presenten un paisaje, unos participantes allá en el fondo, viendo como una montaña. Entonces, estas tomas a larga distancia implican objetividad y cierto distanciamiento social. En segundo lugar, yo tengo que fijarme en el contacto visual entre los participantes representados. Ok, si los participantes de la imagen me ven a mí directamente, a la lectora, esa es una demanda, ¿verdad?
o si los participantes dirigen la mirada entre ellos, se están apelando mutuamente. Pero también puede haber un ofrecimiento que se trata de miradas más sutiles o cuando los participantes ven objetos en el fondo. No se están apelando directamente entre ellos, no hay un contacto visual directo. Eso se llama ofrecimiento. En tercer lugar, yo tengo que fijarme en el grado de implicación entre las entidades representadas en la composición, por un lado, y el productor y espectador de la imagen por el otro. Vamos a ver. Y esto es medio abstracto, voy lento. Entonces, véanme en la cámara. Ustedes, digamos que yo estoy al otro lado de la pantalla. Si yo a ustedes me giro, si yo me giro y les doy, digamos que un poquito la espalda, este ángulo oblicuo, hay cierto distanciamiento entre ustedes y yo. En el plano horizontal, ¿verdad? Eso, en el plano horizontal. Si yo estoy girada, hay cierto distanciamiento. Vean, yo puedo estar súper cerca. En primer plano, ustedes me están viendo de frente, pero yo estoy girada. Y eso sugiere cierto distanciamiento entre ustedes, mi público, y yo como instancia emisora. Por lo tanto, si yo estoy en este primer plano, pero en un ángulo frontal, de frente a ustedes, el nivel de implicación es claro. O sea, yo estoy aquí metida en la clase, involucrándome con ustedes de lleno. Y en eso es en lo que nos tenemos que fijar también en la imagen, ¿verdad? Si la mamá liebre y la hija liebre están viéndonos a nosotros como espectadores, como lectores, implicadas con nosotros como lectores, o más bien están en ángulos oblicuos, ahí como dejándonos en cierto distanciamiento. Y por último, tenemos que notar el grado de poder entre los propios participantes de la imagen y entre estos y el espectador. Por ejemplo, si, y esto es en el plano vertical. Vamos a ver, voy a poner la cámara. Si yo a ustedes los empiezo a ver así, como desde arriba, y yo los pongo a ustedes abajo, así como, hola, eso implica cierta superioridad en el plano vertical. Pero si yo los pongo a ustedes arriba, digamos, si yo subo la compu, vamos a ver, si yo subo la compu y ustedes me empiezan a ver desde arriba y yo estoy abajo, eso implica superioridad de ustedes en la interacción comunicativa. Entonces también nosotras nos tenemos que fijar en eso. Si la mamá liebre está por encima de la hija liebre, eso implica cierta relación de poder entre ellas. O si las liebres en la imagen están por encima de nosotros como lectores, o yo como lectora veo a las liebres desde arriba. Piensen como que haya caído algo en un hueco, entonces uno lo ve desde arriba en la imagen. Eso hay que notarlo, ¿verdad? Entre los propios participantes de la imagen, pero también entre yo como lectora y la imagen, los participantes representados. Y por último, tenemos la función textual. Esto es súper complejo. Aquí está todo. Yo lo voy a leer despacito y les juro que yo esto se los doy, ¿verdad? La función textual significa la capacidad para constituir mensajes organizados y claros. Entonces, yo tengo que pensar, ok, ¿cómo se relacionan entre sí los elementos que tengo acá y forman un conjunto coherente? Ahora, y aquí nos vamos a fijar en estos 4, en estos 4 elementos. 1, en el valor de la información. Este es el más complejo. De acuerdo con la gramática de estos autores, chicos, los productos visuales suelen seguir una distribución entre información conocida e información novedosa. La información conocida es la que ya es con la que el receptor está familiarizado y tiende a ubicarse en la derecha de la composición, a la derecha. Y la información nueva es desconocida o con la que el receptor está poco familiarizado y suele ubicarse en la izquierda. Entonces, a veces cuando a nosotros nos venden un producto, en mercadeo puede ser, podemos notar este juego con la información conocida y nueva. Además,
De acuerdo con esta gramática, tenemos un contraste entre lo que es ideal y lo que es real. Valeria, Profe, y sobre eso me hace preguntarme si influye también la orientación del idioma, cómo se lee, por ejemplo, qué sé yo, el árabe, el japonés, cosas así. ¿Se ha tomado eso en cuenta también? O se ha encontrado alguna relación en cómo se organizan sí, el es que, mensaje? por ejemplo, si pensamos en un manga, ¿verdad? Obviamente es muy diferente, pero esta gente hace la aclaración de que esto es puro occidental, como muy occidental. Respondo la pregunta. Entonces se excluyen estas otras variantes. Sí, Ujú, claro. sí. Entonces, la variable ideal real, lo ideal son las generalizaciones y suelen ubicarse en la parte de arriba, como donde está el cielo. Si tenemos un árbol, donde está el cielo, ¿verdad? Y la copa del árbol. Y lo real suele ubicarse en la parte de abajo, como donde están las raíces, donde está la tierra, ¿verdad? Eso suele ser lo real, lo que está en el fondo. Y la estructura centro-margen. Evidentemente, si yo pongo un círculo rojo aquí en el centro se interpreta como el núcleo de la información y todo lo que esté alrededor de ese punto rojo se va a considerar periférico cuando no subordinado, ¿verdad? A veces, cuando colocamos no en el centro, sino en la parte de arriba, un elemento puede ser un indicador de estatus social o de poder, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y cuando colocamos elementos en la posición inferior de la página, a veces no tiene que ver con que sean reales, como con que tengan un menor estatus. Ah, quedó abajo, ah, quedó abajo, lo dejo abajo. Y lo que está arriba es lo más importante y lo que está abajo es lo menos importante. Esto tiene que ver con el valor. Vean que son cosas como muy mecánicas, es cuestión de seguir el cuadro. En segundo lugar, tenemos la prominencia. En una imagen, el tamaño, por lo general, sigue esta idea de que cuanto más grande sea el personaje, es más prominente, es más llamativo, entonces capta la atención. Sin embargo, a veces el tamaño no siempre significa que sea un personaje positivo, porque a veces suele estar asociados con personajes egocéntricos, ¿verdad? O como una burla, como una ironía. Entonces hay personajes con cabezas grandes, como se ridiculiza, puede ser. Entonces con el tamaño hay que analizarlo bien. La nitidez. Los personajes que nosotros tenemos representados de manera muy nítida, bien detallados, suelen tener más prominencia, resaltar más que aquello que queda más difuso, fuera de foco. Entonces, digamos que tenemos un paisaje, pero el paisaje es como más tosco, se dibujó más difuso, y tenemos en el paisaje la casita bien nítida y un perro bien nítido. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que son más prominentes la casa y el perro. Dígame, Maricruz. Sí, esto de lo grande, pensando en bueno, en los cuentos infantiles, pero tradicionales o lo que llaman cuentos de hadas, a veces lo que son ogros gigantes, ¿verdad? Son grandes, ¿verdad? Entonces sale el ogro, a veces el lobo de toda una página con una frasecita lobo, ¿verdad? Y aquellos colmillotes, y no necesariamente es el personaje positivo, sino que está hecho, bueno, obviamente si pensamos en el cuento original, sí estaba, ¿verdad? Bueno, los primeros, el de Perrault o algo así, estaba hecho precisamente para infundir temor. Actualmente es un temor controlado porque al final los personajes salen bien librados, ¿verdad? Entonces va más por el lado de la enseñanza, del aprendizaje y todo esto más que del temor real, ¿verdad? Del miedo o del terror. Pero sí es un personaje que es grande, pero es grande porque tiene que causar un impacto negativo en el menor, ¿verdad? Y son cuentos infantiles. Claro, claro, claro. No, y es cierto, o sea, es que eso es así como casi siempre, cuando vemos algo más grande es más prominente. Es como por regla general. Gracias, Mari. Los contrastes tonales y de color, cuanto más contraste haya, es más llamativo. Si es menos el contraste, tiende a pasar inadvertido. Y la utilización de segundos planos. Un personaje en primer plano, es decir, vamos a ver aquí en la cámara, por ejemplo,
Digamos que yo ponga el lapicero aquí en el pero está desenfocado en primer plano. Digamos que llame más la atención. Bueno, va a llamar más la atención que yo, que estoy en el segundo plano. Aunque los dos estemos nítidos, el uso de primeros planos y segundos planos tiene que ver con la prominencia. Y por último, tenemos el encuadramiento o el framing, que se refiere al uso de marcos, a la delimitación del entorno. Y nosotros delimitamos entornos con líneas, con vectores, con espacios, con colores, con muchas formas. Y acá tenemos dos variables. La presencia de marcos normalmente implica una visión limitada del mundo y crean una sensación de distancia entre la imagen y el lector. A ver, vean esta tabla. Imagínense esta tabla sin las líneas. Las líneas son un marco que a mí me permiten ir estructurando, organizando cada una de las partes y me separa, esto es obvio, pero es que en el análisis multimodal es así. Cada cuadro, el marco me separa cada subproceso y cada variable una de la otra. Imagínense esta tabla sin la línea gris. Esto es un desorden. Un desorden. Queda Total. súper difícil y se Se pierde pierde. uno. Exactamente. Eso funciona también en las imágenes. La ausencia de marcos, entonces, la percibimos porque hay imágenes que ocupan toda la página o doble página, no tienen bordes, entonces uno se siente como parte de, no hay límites. Y hay otras imágenes que pueden estar bien enmarcadas, entonces se establecen una separación, ya sea entre los elementos representados o entre el lector y los participantes. Ok, vamos a dejarlo acá porque hay más. Vamos a ver. No, ok. Y por último, y ya les prometo que esta es la última. Solo eso es para las imágenes, muchachas. Solo eso es para las imágenes. Según nuestros objetivos, nosotras teníamos que dar cuenta de, porque esto es análisis de textos multimodales, tenemos que dar cuenta de imagen y texto. Entonces, ¿qué hace un analista multimodal? Tiene que tener herramientas para analizar la imagen, que es lo que acabamos de ver, y tenemos que tener herramientas para analizar el texto. Y es aquí donde se nos empieza a hacer esta cuestión de que el análisis multimodal es maravilloso, pero cuesta, por fin. Y estaban ¿verdad? En el curso, por fin. Entonces, esta es una propuesta de Nicolajeva y Scott que propone ciertas relaciones entre texto e imagen. Ellos proponen que la relación puede ser simétrica y entonces nosotros nos preguntamos, ok, ¿el texto y la imagen comunican la misma información? O sea, repiten la información, entonces la relación es simétrica. Puede haber una relación de ampliación, en donde las imágenes amplían, aunque sea un poquito, el significado de las palabras. O bien, las palabras expanden un poquito el componente visual. Y ahí nos preguntamos, ¿el texto expande de manera breve o puntual la información de la imagen o viceversa? La relación podría ser complementaria. Es decir, se trata de una ampliación de contenido muy significativa. Ya aquí, la imagen ofrece una información súper relevante y diferente que complementa la del texto y viceversa. El texto añade información que no es que amplía un poquito, es que realmente complementa lo que se ve en la imagen. Tenemos dos últimas relaciones. La del contrapunto es cuando las imágenes y las palabras hacen contribuciones independientes. Es decir, puede ser que cuenten la historia desde una perspectiva diferente o de un punto de vista irónico. Entonces, aquí nos preguntamos, ok, el texto me está diciendo otra cosa, es divergente, diverge de lo que me presenta la imagen o viceversa. Se comunican significados independientes. Es como que yo les ponga una imagen de un cigarro y les diga nadar. Bueno, no tanto. Y les diga humo. Una imagen de un cigarro y les diga humo. A ver, estamos hablando de lo mismo, pero un poquito diferentes, como hacen contribuciones independientes. Y por último, tenemos las relaciones contradictorias, que aquí sí ya es una forma extrema en donde las palabras y las imágenes parecen estar completamente en desacuerdo, completamente discordantes.
cuando el texto es diametralmente contrario a lo que se percibe en la imagen o viceversa. ¿Qué vamos a hacer nosotras en nuestro ejercicio? Vamos a ubicarnos en grupos. Maricruz, dígame. Una pregunta, porque estamos hablando de cuento, Ajá, pero se puede hablar de otro tipo de texto aquí, como las caricaturas, por ejemplo. Si yo totalmente. pienso como Kino, por ejemplo. Totalmente. Maricruz, esto que acabamos de ver, o sea, esas herramientas se aplican a cualquier cosa que ustedes quieran analizar. Ah, ok, porque ahora que dijo en los últimos dos, se me vino a la mente uno que viene, se ve la barca en donde hay muchos ejecutivos de una empresa, como en una reunión, es una barca y se ve como una tormenta y el mar picado, y están todos los ejecutivos de traje entero en un extremo de la barca, como en una reunión, y en el otro extremo está remando, no un ejecutivo, sino como un empleado, ¿verdad? Eh, del otro lado, remando él solito. Y entonces le dice uno de los ejecutivos, ¿estamos todos o no en la misma barca, Fernández? Y entonces, o sea, la información es, o sea, como, sí, están todos en la misma barca, pero realmente están en condiciones muy diferentes, ¿verdad? Ya a la hora de analizar la imagen, no están todos, pero no están todos en las mismas condiciones. Entonces, serviría, o sea, habría que ver cuál de los últimos dos es, pero como que no coincide el texto con la imagen. Exactamente, exactamente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en lo que yo les acabo de presentar? A ver, esto yo lo hice súper express y para una clase, pero eso es un marco metodológico de una tesis. Esos cuadros que ustedes acababan de ver, literal, son como cuadros de variables o cuadros de estas cosas metodológicas que se tienen que poner en una tesis porque ustedes pónganse a pensar, todo muy bonito con la multimodalidad, pero ahora, ¿cómo hago? O sea, ahora, ¿cómo hago de verdad para analizar cuáles son los significados? Entonces, por eso es que en el curso vamos viendo estas herramientas. Ya yo habilité esta pestañita que dice participación activa en clase 18 de marzo. Ustedes entran y aquí tienen el cuento, la propuesta que yo les acabo de enseñar en PDF y el ejercicio, las instrucciones para el ejercicio. El ejercicio se los dejo en Word para que lo puedan manipular mejor. Y la presentación que yo estoy exponiendo. Entonces, veamos, yo les dejo el cuento para que hagamos el análisis, los cuadritos sueltos para que ustedes vayan poquito a poco analizando, ya sueltitos, y nuestro ejercicio. ¿Cuáles son las instrucciones? El estudiantado será dividido en equipos. Si no nos da tiempo hoy, no importa, lo continuamos la otra semana, no hay ningún problema, ¿verdad? El estudiantado será dividido en equipos. A cada equipo se le asignará una página ilustrada del cuento infantil Adivina cuánto te quiero, compuesta por texto e imagen. En salas, cada equipo deberá analizar la página asignada según las siguientes instrucciones. Posteriormente, nosotros regresamos a la sala principal y hacemos una puesta en común de los resultados que ustedes obtuvieron de su análisis multimodal. No tienen que presentarme ningún documento escrito. Lo que yo les pido es que al regresar, uno de ustedes comparta la pantalla, comparta en pantalla la página y vayan explicando oralmente los hallazgos, lo que ustedes interpretaron. Por lo tanto, sí, por favor, tomen notas. Y además, no deben asignar a una sola persona para que hable. A mí me interesa que todas las personas que conforman el equipo participen, todos dialoguemos. Entonces, teniendo a la vista como un analista, imagínense que esta sea la tesis, teniendo en mano estas herramientas, ustedes van a empezar a responder las siguientes preguntas para la imagen. Ok, vámonos primero con la imagen. Ok, en esta página que me tocó a mí, en esta, digamos, ¿sobre qué trata la imagen? ¿Qué fenómenos o participantes están representados? Esto es un concepto, esto es una representación conceptual o es una imagen narrativa.
etcétera, etcétera. Esto que ustedes ven acá es el análisis multimodal de la imagen. Esto es el análisis. Esto es donde ya nosotros empezamos a extraer los significados. Entonces ustedes se ponen a pensar, ok, ¿cuál es el grado de distancia social e intimidad entre los participantes y yo como lectora? A ver, evidentemente yo no tengo nada que ver aquí. Aquí no hay ningún acercamiento conmigo como lectora. Evidentemente lo que yo estoy viendo es que hay un grado de intimidad máximo entre mamá e hija liebre. Y son estos análisis finitos, ¿cómo es el contacto visual? Vamos a ir respondiendo estas preguntas. La gracia de estar en equipos es que ustedes pueden dividirse las funciones o bien, si ustedes quieren, pueden ir haciendo el análisis en conjunto. ¿Verdad? Aquí tenemos función representacional, interpersonal, textual. Si tienen dudas, acá tienen la herramienta. Y luego van a preguntarse, después de que analizan la imagen, ok, voy acá. Este texto me está repitiendo lo que yo veo acá. Me está ampliando lo que yo veo acá. Me lo contradice. ¿Cómo se relaciona con la imagen? Y eso, ¿verdad? Muchachas que solo estamos analizando acá texto e imagen. Imagínense cuando uno se pone a analizar video, me muero, ¿verdad? Es una cosa súper, súper fina. ¿Clarísimo el ejercicio? Ok, vean que tienen todo en la carpetita de participación activa. Ahora quisiera saber cómo nos agrupamos. Tenemos alrededor de 1 hora para trabajar en esto, aproximadamente a las 7:30. ¿Ustedes ya están acostumbrados a trabajar juntos? O no, o en los mismos equipos de las exposiciones, digamos, Gemima, Vale y Alejandra, Karen y Marcela, Vale, Nelson y Miguel. Sí, Yo estoy sin equipo, creo. Es que yo a la primera clase, si hicieron equipos, entré un poco tarde, porque venía tarde de una reunión de trabajo. ujú. Ok, ya puse a Vale, a Nelson y a Miguel. Em, Profesora, yo voy con Angie, Ujú. que habíamos quedado que íbamos a trabajar juntas. Angie, ¿con quién? Gemima. Angie con Gemima. Angie con Gemima. ¿Es correcto? Sí, sí, profe. Sí, correcto. Angie. Ajá. Uy, díganme. Sí, no, digamos, en el caso de nosotras somos solo nosotras dos. Karen y Maricruz. No sé si Maricruz se quiere unir a Marcela. nosotros. O Karen y Alejandra. No me acuerdo. Y Marcela, profe. Karen, Alejandra y Marcela. Profe, yo estaba con Valeria Hernández. Alejandra con Valeria Hernández. Ajá. ¿Y quién con Marcela? Yo, profe Karen. ¿Y Maricruz? Profesora, si ella quiere, se puede unir con Angie y conmigo. Por mí está bien. Sí, entre más mejor. Ok. Entonces voy a hacer equipos de 3.
profe, yo me puedo unir a cualquier grupo. Ay, Nati, Dios mío, si no me hablas se me olvida. No, soy Juliana. Ay, Dios mío, ¿ves, Juliana? Pensé que era Nati. ¿Dónde está Nati? Ah, no, Nati no está. Entonces, a Juliana la puse con Karen y Marcela. Ok, ya van. Entonces tengo en la sala 1 Angie, Gemima y Maricruz, a Alejandra, Josué y Valeria, Karen, Marcela y Julián, Nelson, Vale y Miguel. Miguel. Sí, listos, ¿verdad? Entonces yo me voy a quedar aquí en la sala. Cualquier cosa me pegan el grito. Ahí está todo el Eh, medio. una pregunta, Me hace falta había, subir. Dime. ok, ok, sí, era eso. Sí. Vamos a hacerlo en orden así, a como aparecen. Entonces, en la sala 1 van a agarrar, apunten por ahí, la página del PDF que es la 4. En el PDF la 4. En Ok, el sala 2, la sala 1 es donde está Angie, la página PDF 4. La sala 2 es donde está Alejandra. Van a agarrar la página del PDF 5. La sala 3, que es donde está, la sala 4, que es donde está Karen, van a agarrar la página 6. Y la sala, la de Miguel, la sala 5, van a agarrar la página 7. Vamos a ver hasta donde aguantamos en los siguientes 45 minutos. Cualquier cosa me llama.